Estás escuchando Mil y un viajes por el mundo con Maribel Ruiz. Mochila al hombro, la brújula en el alma y el corazón mirando al horizonte. Aquí hablamos de recuerdos imborrables, de caminos que transforman y de viajes que dejan huella. ¿Nos vamos? Hola, queridas viajeras, queridos viajeros. Aquí estamos, otro día más, con Mil y un viajes por el mundo, intentando sorprenderos, que esa es mi principal aspiración. Espero conseguirlo. Recordad que os podéis suscribir al canal, le dais al me gusta. Podéis seguir el blog en milyunviajesporelmundo.com. Recordad también que no estamos solamente en iVoox, que estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en YouTube. O sea, que nos podéis encontrar en varias plataformas. Y nada, le habláis del programa a vuestros amigos, novios, novias, familiares, hijos, padres, en fin, cualquiera que pueda estar interesado en el mundo de los viajes y que busque una visión un poquito diferente, que es la que solemos nosotros, o por lo menos yo, dar aquí en el podcast. ¿Y dónde nos vamos hoy? Pues a un sitio que no está muy lejos, en avión se tarda, no sé si son 4 o 5 horas, pero sí está muy lejos a nivel cultural y sobre todo paisajístico. Hablamos de Islandia. Y de lo que vamos a hablar es de cosas rarísimas que solamente pasan en Islandia. Porque que Islandia es un país de lo más singular, yo creo que no le sorprende a nadie. Imagínate que desde el principio de los tiempos tus antepasados hubieran vivido totalmente aislados en mitad del Atlántico Norte, vapuleados por las erupciones volcánicas, por los aludes y por las temperaturas de muchos grados bajo cero. Imagínate también que habitarás en una tierra hostil, donde en invierno apenas se ve la luz del sol. En diciembre, te recuerdo que los días duran solo 4 horas, que debieras caminar kilómetros y kilómetros para encontrar algún vecino al que poder dar los buenos días. Una serie de costumbres que han hecho que el pueblo islandés haya vivido durante toda su historia condicionado por su peculiar lugar de residencia, que es una isla bellísima que cada vez atrae a más turismo, pero en la que al mismo tiempo pues no es tan fácil vivir cuando comienzan a llegar los primeros vientos gélidos del otoño. Esto ha convertido a los islandeses y en consecuencia a su sociedad pues en unos seres dignos de estudio. Y que consta que no lo digo por el lado malo, que también tienen muchas virtudes dignas de admirar. Pero otras no es que sean malas, es que son simplemente, como digo en el título del podcast, extrañísimas. Yo creo que aún tenemos muy presente el cívico comportamiento de los islandeses hace ya unos cuantos años, cuando vivimos aquella crisis económica tan horrible, que la propia población forzó la caída del gobierno y encarcelaron a los banqueros. Y yo la verdad es que lo veía desde España y me moría de la envidia, de decir, madre mía, qué civismo. Y aquí no, aquí sin embargo les regalábamos los miles de millones de euros para rescatarlos. Se convirtieron de ese modo en el único país del mundo que dio una lección a los avariciosos responsables de llevar a la ruina a millones de familias en todo el mundo. Y como os digo, en otros países como el nuestro, pues sin embargo a estos ladrones pues se les premia.
Hay que acordarse también de esas islandesas valientes y entregadas a las defensas de su derecho, de sus derechos como mujeres, vamos, que cada año paralizan el país en la jornada del Women's Day Off para exigir cobrar el mismo sueldo que los hombres y que sinceramente constituyen un ejemplo para mujeres de todo el mundo, porque es que literalmente paralizan el país. Pero eso no quita para que los islandeses se aferren a ciertas costumbres de lo más atípicas y que siguen sorprendiendo y mucho a la mayoría de los visitantes que llegan a Islandia. Así que con un ligero toque de humor vamos a realizar un repaso por las curiosidades de un país que es, más que obvio, es único en el mundo. En Islandia eso de tener apellido como que le suena a chino o a islandés, a excepción de algunas familias danesas, pocas, que son la excepción que confirman la regla. ¿Por qué? Pues porque ellos, en lugar de usar apellidos heredados, los islandeses utilizan un sistema de patronímicos o matronímicos. ¿Qué significa esto? Pues que el apellido de una persona se deriva del primer nombre del padre o de la madre en el caso de los matronímicos. A ver, os pongo un ejemplo. Imaginaos que mi padre se llama Gunnar, que allí es un nombre muy común. Pues mi apellido sería Gunnarsdóttir, ya que yo soy mujer. Entonces, Dóttir significaría la hija de Gunnar. Y si fuera hombre, pues sería Gunnarsson, porque son es hijo de. Y el apellido no cambia cuando las mujeres se casan, como ocurre en otros lugares, ya que si no, se convertirían en las hijas de los suegros. A ver, que es todo muy enrevesado, pero a la vez es tremendamente sencillo. Por eso yo os animo a que cuando echéis un ojo a los títulos de crédito, cuando veáis alguna película islandesa, te va a parecer que todos los actores y las actrices se llaman igual. Pues por eso, porque los hombres acaban en son y las mujeres acaban en doti. A los norteños les encanta el alcohol. Bueno, y a los del sur de Europa, pues también. Por eso sorprende el dato de que la cerveza en Islandia estuvo prohibida desde 1915 hasta 1989. Sí, me habéis escuchado bien. A ver, maticemos. Era la cerveza que tuviera más de un 2,25% de alcohol. Así que los islandeses, pues que de tontos no tienen un pelo, para saltarse la prohibición, pues cogían sus pilsner flojuchas y les añadían whisky o vodka para animar un poco el asunto. A ver, la verdad es que aquello tenía que saber a matar ratas. Pero oye, pues cualquier remedio es válido con tal de combatir el frío, ¿no? Y darle algo de alegría a esas largas noches de invierno. Por cierto, otra cosa que está prohibida desde el año 2010, que a mí me parece también estupendísimo, son los clubs de striptease. Y esto ha venido debido precisamente a las presiones de miles de mujeres islandesas. Así que yo esta medida sí que la aplaudo y ole por esas islandesas que están ayudando a que los derechos de las mujeres en Islandia se respeten cada día más. Islandia ha sido clasificada repetidamente como el país más seguro del mundo. La policía de Islandia, suerte para ellos, pues tiene poco trabajo, porque los índices de criminalidad son tan absurdamente bajos que los agentes de la autoridad es que no llevan ni pistolas de encima. Y de hecho, la primera vez que la policía se vio obligada a disparar a un hombre fue en el año 2013 y ocupó las portadas de todos los periódicos. Vamos, y la cuenta de Instagram de la policía de Reykjavik os aseguro que es de las más bonitas de la red, ¿eh? Porque al contrario de otros países, pues donde lo habitual es ver ahí fotos de antidisturbios a porrazo limpio, pues en Islandia sus fotografías, o sea, sus policías se fotografían con perros y gatos y montados en bicicletas de colores. Pues qué bien, ¿no? Islandia es hogar del Alþingi, que es el parlamento nacional más antiguo del mundo, porque se fundó en el año 930.
El Alþingi se reunió originalmente en un campo abierto en Pigvellir, que es un lugar histórico dentro del Parque Nacional de mismo nombre, donde se mantenía un sistema de leyes basado en el consenso entre las comunidades locales. Y vamos, en la actualidad el Parlamento islandés sigue funcionando en la capital, en Reykjavik, y es una de las instituciones políticas más antiguas en funcionamiento continuo. La creación del Alþingi marcó el comienzo de una tradición democrática única en Islandia, y aunque a lo largo de los siglos el sistema ha cambiado, el hecho de que Islandia haya mantenido una estructura parlamentaria desde hace más de 1000 años, para mí es un testamento a su sólida tradición de gobierno participativo y de justicia. Volviendo al otro tema de lo de la policía y la criminalidad en Islandia. Bueno, el caso es que en Islandia existen tan pocas prisiones que muchos condenados realizan servicios para la comunidad en vez de entrar a la cárcel, debido a la falta de celdas disponibles. Ya lo comentamos en detalle en el artículo que escribimos acerca de la creación de una escuela de elfos en la capital, que os tengo que contar ese artículo lo tengo que contar en otro podcast, y es que la mayoría de los islandeses creen muy en serio en la existencia de estos seres, así como en los trolls, que para ellos no son criaturas mitológicas, sino muy reales. A ver, tenemos que tener en cuenta que es un pueblo que vive en contacto constante con la naturaleza. Y esta naturaleza pues puede llegar a ser tiránicamente muy despiadada. Por lo tanto, no es raro lo de convivir con estos geniecillos, a los que tienen en cuenta hasta la hora de decidir pues dónde van a construir una casa o por dónde va a pasar una carretera. Y además los islandeses son muy suyos con lo de que alguien se burle de sus creencias paganas. Porque hace unos años, por poner un ejemplo, construyeron al final un templo, que solo hablaba en el artículo de los vikingos. No estaba segura de si al final lo habían construido. Y sí, efectivamente al final construyeron un templo para adorar a los antiguos dioses vikingos, a Thor, Odín y Frigg, que es el primero que se levantaba en la isla pues después de 1000 años. Durante 60 años, desde 1924 a 1984, en Reykjavik no se permitía tener perros domésticos. Aunque en la actualidad un 60% de los islandeses viven en la capital, a ver, el país tiene una población similar a la de cualquier ciudad mediana europea. Viven 350.000 habitantes aproximadamente. Pues el caso es que en el pasado la sociedad islandesa era básicamente rural y la gente vivía en el campo, por lo que los perros eran considerados animales de granja y no se veía muy claro eso de que pudieran adaptarse al entorno urbano. Entonces, bueno, esta prohibición de tener perro como para vivir con ellos, ¿no? Pues se comenzó a tambalear cuando alguien denunció que el ministro de Finanzas, Albert Guðmundsson, tenía un perro en casa, y tras la presión popular pues la ley fue abolida finalmente en el año 2006, que eso hace nada, hace 19 años. A ver, curiosamente, quizás por la ausencia de perros durante tantos años, pues la capital está llena de gatos, cerca de 20.000, es decir, uno por cada 10 habitantes. Las casas con tejados de hierba son muy habituales en Islandia y además muy vistosas, ¿eh? Si no las habéis visto nunca, echarla un ojo a las fotos en internet porque son chulísimas. El caso es que debido a la ausencia de depósitos de cal, pues en la antigüedad no se podía fabricar mortero. Y entonces el césped era el material más adecuado para los tejados, porque es que es un aislante prácticamente perfecto. Reykjavik es, junto a Tirana, la única capital europea en la que afortunadamente no podrás encontrar un McDonald's. Hasta el punto de que el último menú que se vendió en el país, en el 2009, ha estado expuesto en una vitrina en el Bus Hostel, que a saber qué porquerías le echaron a la comida para que años después nos haya desintegrado. Bueno, y además junto a Roma también es la única capital europea sin Starbucks. En Islandia no hay mosquitos. A ver, yo estoy segura que más de un español en pleno verano estaría encantado de vivir allí solo por eso.
Los científicos, lo cierto es que no han logrado descubrir el motivo, ya que las temperaturas no son tan frías como para ahuyentarlos y el país está plagado de lagos y estanques, uno de los lugares favoritos de estos insectos. Las teorías barajadas son varias: que el clima oceánico no permite desarrollarse a las larvas, que los componentes del suelo islandés no son beneficiosos para los mosquitos. Bueno, el caso es que en casa de un islandés jamás vas a encontrar un matamoscas. Islandia es el único país del mundo que no tiene fuerzas armadas permanentes. La razón principal es que, debido a su pequeño tamaño y su ubicación geográfica en el Atlántico Norte, Islandia no ha tenido amenazas militares directas durante su historia. En lugar de un ejército, Islandia pues depende de acuerdos de defensa con otros países, particularmente con los Estados Unidos, que mantuvieron una base militar en el país hasta el año 2006. Islandia lo que se basa es en una fuerte política de neutralidad, es miembro de organizaciones internacionales como la OTAN, pero como os digo, no tiene un ejército propio. Pero sí que es verdad que los islandeses, pues aunque la pobre trabaja poco, ¿no? O la afortunada, el caso es que la policía está altamente capacitada para mantener la seguridad y el orden dentro del país, por lo que tampoco se echa de menos a este ejército, ¿no? Inexistente. ¿Sabes cuál es el manjar preferido de los islandeses? El tiburón podrido. Es que solo de leerlo se me hace ya la boca agua. Se llama hakkarl, que es como ellos lo conocen, ¿no? Era uno de los platos preferidos ya de la época de los vikingos. Y el problema de la carne del tiburón, el tiburón de Groenlandia, que es el que ellos pescaban, es que es altamente tóxica. Entonces tenían que idear un procedimiento que la convirtiera en comestible. ¿Qué hacían? Que enterraban la carne, la dejaban fermentar entre 6 y 12 semanas y luego la colgaban para que se secara y para el buche. Y ahora pues es común encontrarla envasada en muchas tiendas de comestibles, donde es considerada una delicatessen, pero donde la práctica totalidad de los extranjeros que llegan allí dicen que eso es francamente asqueroso. Aunque hoy en día Islandia está bastante conectada con el resto del mundo, por internet, por los aviones, por los barcos, en fin. En el pasado, pues debido a su ubicación remota, la isla estuvo relativamente aislada, y nunca mejor dicho. Durante siglos los islandeses vivieron de manera muy alejada de otras culturas, que dio lugar a esto, pues una gran riqueza en leyendas y mitos, muchos de los cuales tienen elementos sobrenaturales. Entre ellos, pues uno de los mitos más conocidos es el hombre lobo islandés, que según las leyendas sería un hombre que podía transformarse en lobo con la ayuda de un hechizo. Esta creencia pues fue alimentada por el paisaje natural de la isla, que incluye bosques y montañas pues donde las criaturas sobrenaturales podían haber estado escondidas. La idea de los hombres lobo pues probablemente también surgió como una explicación para ciertos comportamientos extraños o trastornos mentales que hubiera podido haber entre la gente pues hace varios siglos. Como decíamos antes, Islandia tiene una de las tasas más altas de igualdad de género del mundo. Me encanta. De hecho, las mujeres islandesas han desempeñado roles fundamentales en las sociedades de hace muchos años. El país es conocido por ser pionero en políticas que promueven los derechos de las mujeres y fue el primer país del mundo en elegir a una mujer presidenta, que fue Vigdís Finnbogadóttir, espero haberlo leído bien, que ocupó el cargo desde 1980 hasta 1996. O sea, encima fijaros, ¿sabes? Que no era solamente la primera, sino que encima estuvo 16 años de presidenta. Bueno, yo debo admitir que soy una persona a la que le pone negra la gente que se enorgullece de no leer, como si eso fuera una virtud, en vez de una deshonra y un motivo de vergüenza. Por eso admiro de Islandia que sea el país del mundo donde no solo se publican y se leen más libros por habitante, sino también donde hay mayor cantidad de escritores en comparación con su minúscula población.
Y es que, ¿sabéis cuántos islandeses han escrito alguna vez en su vida un libro? Pues 1 de cada 10. Aunque antes os haya comentado que en el país hace mucho frío, también es cierto que, por ejemplo, en Reykjavik, pues las temperaturas en invierno son similares a las de Nueva York. Bueno, también es verdad que en Nueva York hace mucho frío en invierno. Pero vamos, que en esa época, aunque casi siempre sea de noche, también se puede viajar a Islandia sin problema ninguno. Lo único, pues que vas a tener que ir muy abrigado. De todas formas, no te confundas porque incluso en verano es normal ir abrigado. Y de hecho la temperatura más alta que ha conocido el país fue en el año 1939, que llegaron a unos bochornosos 30 grados. Así que normal que luego los islandeses vengan a España y les ves en chanclas en pleno mes de enero. En Islandia hay tan poquitos habitantes, que son prácticamente los mismos que diariamente pasan por el Times Square de Nueva York, que estudiantes universitarios han creado una aplicación, la Islendiga, que investiga si estás emparentado, aunque sea de lejos, con otra persona, y que en clave de humor te avisa para que te lo pienses 2 veces antes de besar a una chica, porque lo mismo es prima de una cuñada segunda. Vamos, que en Islandia tienen un serio problema de endogamia, y eso sí que no es broma. Que sepas que la plantación de plátanos más grande de Europa no está en las Canarias, sino en Islandia, aunque es verdad que esta se encuentra en un invernadero. Pero ¿qué le iba a decir, Con ese clima que se gastan, pues es normal que la gente pase mucho tiempo en casa, entretenida con el ordenador. Básicamente un 100% de los hogares cuenta con acceso a internet, incluso en las zonas más remotas. Y aún así te recuerdo que Islandia es uno de los países más despoblados del mundo, que estamos hablando de 3 habitantes por kilómetro cuadrado. En Islandia hay una costumbre también muy peculiar, que es que en lugar de los regalos que se entregan tradicionalmente en Navidad en otros países, pues en Islandia hay lo que llaman un árbol de Navidad islandés, que es una pieza decorativa que se coloca en la entrada de las casas. Y la verdadera celebración se lleva a cabo no el día de Navidad, sino el de Nochebuena, el 24 de diciembre. Entonces, lo que realmente distingue a Islandia es su tradición de los Jul-lads, que son figuras míticas que reemplazan a Santa Claus, ¿no? Son los que, digamos, hacen el papel de Papá Noel. Pues son 13 figuritas muy traviesas que vienen de las montañas, cada una con una personalidad distinta. Y entonces pues hacen travesuras, se comen las provisiones de la casa, esconden cosas, causan pequeños problemas durante las festividades. Entonces los niños lo que hacen es que dejan sus zapatos junto a la ventana y uno de estos personajillos pues les deja dulces o pequeñas sorpresas. Son muy pocos los islandeses que utilizan el buzón de voz, por no decir ninguno. ¿Por qué? Pues porque contestar una llamada de móvil, incluso aunque estés en una mitad de reunión de trabajo, no es considerado una señal de mala educación. Si tienen que coger el teléfono, lo cogen. Llama la atención también que en un país tan frío se pican por los helados. Pero es que además es común que si invitas a una chica o a un chico a ir a tomar un isruntur, que es un helado islandés, ¿no? Pues le estás dejando claro que lo que buscas es una cita amorosa. Uno de los restaurantes más populares de Reykjavik se encuentra, curiosamente, en la estación central de autobuses y su plato estrella son las cabezas de oveja asadas. Que algunos diré, bueno, pero es que en España también se come algo parecido, que son las cabezas de cordero, si no recuerdo mal. Islandia es naturaleza pura, no solo por sus géiseres, que algunos son de los más antiguos del mundo, y sus volcanes activos, como el que recordaréis que hace años paralizó el transporte aéreo de toda Europa y cuyo nombre complicadísimo soy incapaz de reproducir, sino que aquí además también vas a encontrar la mayor cascada de toda Europa, que es la de Tifos.
Hasta el año 87 el Estado no permitía que la televisión nacional, que era la única que existía, emitiera programación los jueves para promover de esta manera la relación entre las personas. Por eso, jocosamente, los islandeses creen que los niños concebidos antes de 1988 fueron fecundados precisamente ese día de la semana. No se te ocurra dejar propina. No se estila, está incluida en el precio y si la dejas vas a quedar como un turista muy despistado. Si tienes un hijo en Islandia, que sepas que no le puedes poner el nombre que te dé la gana, porque este ha de ser aprobado por el gobierno, que solo acepta nombres islandeses. Tienes para elegir entre 1.753 nombres femeninos y 1.812 masculinos. La figura de la abuela en la tradición islandesa es vista como la sufriente y sabia que desempeñó un papel crucial en la crianza de la generación futura. Así que en la mayoría de las familias islandesas las abuelas tienen un papel muy importante y su nombre suele pasar de generación en generación. El idioma islandés es único en el mundo, dificilísimo de aprender y ha cambiado tan poco en los últimos 1000 años que los islandeses actuales pueden leer con facilidad textos que fueron escritos hace varios siglos. Uno de los pasatiempos favoritos en Islandia es hacer punto. Y es muy habitual que también lo hagan los hombres, porque hablamos de nuevo del que está considerado el país más feminista del mundo. Por lo tanto, está totalmente bien visto que un hombre esté haciendo punto o cosiendo. Y además es que no solamente les relaja, sino que les garantiza tener jerseys calentitos para el invierno. Islandia tiene un montón de lugares misteriosos que están envueltos en leyendas y mitos. Pues uno de ellos es el lago de Veravelir, que está ubicado en el Círculo Dorado. Se encuentra en una zona geotérmica muy activa y se dice que tiene la capacidad de absorber el alma de los muertos, lo que lo convierte en un lugar como muy místico. Las leyendas lo que sugieren es que aquellos que nadan en sus aguas experimentan una sensación de paz y sienten la presencia de espíritus ancestrales. Esto ha llevado a que muchos islandeses, especialmente los de las generaciones más mayores, consideren este lugar como sagrado y evitan acercarse demasiado allí. In a land of fire and ice, where the saga is told, the story of strength, where women's hearts were bold. In 75 they stood their ground, a day they'd take. No work, no care, just to show what they could make. Women's Day, 1975, in Iceland's heart, strike for rights, they played their part. Y acabamos con un dato que me encanta, que es que el 24 de octubre de 1975, más de 25.000 mujeres islandesas, aproximadamente el 90% de las mujeres en el país, participaron en una huelga nacional conocida como el Día Libre de las Mujeres, que era un poco el precursor de ese Women's Day Off que os he comentado antes. ¿Qué fue lo que hicieron ese día? Pues que las mujeres se negaron a trabajar, se negaron a realizar tareas domésticas y a cuidar de los niños, y fue todo con el objetivo de destacar el valor de su trabajo en la sociedad islandesa. Entonces, esta huelga fue un punto de inflexión clave en la lucha por la igualdad de género y ayudó a generar un movimiento feminista muy fuerte en el país. Este evento histórico llevó a un cambio significativo en las políticas laborales y sociales de Islandia y aumentó la conciencia sobre la importancia del trabajo femenino en todos los niveles de la sociedad. Hasta aquí nuestro relato de las curiosidades de los islandeses, que como habéis visto son una población muy peculiar y en la que además habréis comprobado que se suele decir, y parece ser que es
bastante cierto, que son las mujeres las que llevan los pantalones, cosa de la que me alegro. Así que espero haberos entretenido un ratito con todas estas curiosidades, que os suscribáis a nuestro canal, echéis un ojo a nuestro blog Miriam Viajes por el Mundo, le deis al me gusta, habléis de este podcast con vuestros colegas, les animéis a que lo escuchéis, y a ti que me estás oyendo en este momento, te espero muy prontito. Un besito a todas y a todos. Í fjöllunum hásar flýgur minn haukur, hann leitar og kallar í tónið tilbaka, og landið mitt hafa með storma og sál, í kyrrlátum skuggum ég gráta ég smá. Hátt, hátt í vindinn, þú haukur minn þýðir, skríður til nóttin á fjöllunum mínum. Hátt, hátt í hjarta, mín rödd býr í sorg, landið mitt forna, mitt vonlausa borg. Á fjallana tindum sem fönnin brána, liggur gróður í dróma og frostbitnur hliðum, þar svífur sá haukur sem saknað hef ég, á vængjum hans flýið frá þjáning og neyð. Hátt, hátt í vindinn, þú haukur minn þýðir, skríður til nóttin á fjöllunum mínum. Hátt, hátt í hjarta, mín rödd býr í sorg, landið mitt forna, mitt vonlausa borg. Kvöldsólin brennur í skugga og hlíðar, ég horfi og hlusta á fjallin mín dreyma. Einn haukur, eitt hjarta, tvö örlög sem vísa til norðurs, þar heima ég mun loks hvíla. Hátt, hátt í vindinn, þú haukur minn þýðir, skríður til nóttin á fjöllunum mínum. Hátt, hátt í hjarta, mín rödd býr í sorg, landið mitt forna, mitt vonlausa borg. Kvöldsólin brennur í skugga og hlíðar, ég horfi og hlusta á fjöllin mín dreyma. Einn haukur, eitt hjarta, tvö örlög sem vísa til norður, þar heima ég mun loks hvíla.